Ok, entonces vamos a continuar con la última sesión del día de hoy. Nos acompaña Claudia Martínez y viene a hablarnos acerca de matrices aleatorias aplicadas al estudio de grafos complejos. Adelante, Claudia. Bueno, primero que nada, gracias a los organizadores por darme la oportunidad de compartir esta plática con ustedes y gracias a la gente que llegó hasta esta hora de las presentaciones, ¿no? Algunos conceptos ya los explicaron durante el transcurso del día, entonces voy a tratar de pasármelos un poco más rápido. Bien, el título de esta plática es Matrices aleatorias aplicada al estudio de grafos completos. Quiero mostrar un panorama general de lo que es la línea de investigación que yo desarrollo. Bueno, una aclaración tal vez primero, yo no soy matemática, yo soy física, entonces yo trato de aplicar herramientas de teoría de grafos y teoría de matrices aleatorias al estudio de sistemas físicos, en específico sistemas complejos. Parte de los resultados que voy a mostrar aquí fueron realizados en colaboración con el doctor José María Cigarreta y el doctor José Antonio Méndez Bermúdez. Bien, el contenido de esta plática lo dividí en estas secciones. Primero voy a hablar un poco de mi motivación para aplicar estas herramientas en el estudio de sistemas complejos. Luego les voy a mostrar el modelo base que hemos estado utilizando para estos estudios, algunos resultados del modelo base y finalmente mis conclusiones. Bueno, voy a comenzar con la motivación. Bien, en 1972, Anderson afirmaba que era necesario cambiar el enfoque reduccionista seguido por los físicos de ese tiempo, ya que él afirmaba que no es posible entender y estudiar el comportamiento de agregados grandes y complejos de partículas elementales haciendo una extrapolación del comportamiento de unas cuantas partículas, ya que decían que a medida que se crean interacciones van surgiendo comportamientos emergentes que no se siguen del comportamiento de las partes individuales. Lo que comúnmente se escucha que dicen, la suma no, el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Entonces, lo que propuso es cambiar la forma en que se estudiaban sistemas o las ciencias de manera jerárquica, en la que existan diferentes niveles en los que un nivel superior transmita sus reglas a un inferior, pero que en cada uno de estos niveles surjan comportamientos emergentes cuyo estudio sea tan importante como el comportamiento de los sistemas iniciales. Estas ideas fueron evolucionando y junto con la teoría del caos dieron inicio a lo que se conoce como sistemas complejos, teoría de sistemas complejos. En realidad no existe hasta ahora una definición precisa de lo que es un sistema complejo. Sin embargo, lo podemos considerar como un sistema compuesto por partes que interactúan, comúnmente se llaman agentes, y que muestran un comportamiento colectivo o emergente. Entonces, con esta definición, podemos ver que en la vida común existen un sinnúmero de sistemas complejos. Por ejemplo, aquí les muestro una foto de una parvada. En este caso, el sistema complejo es toda la parvada, ¿no? Cuando nosotros los vemos cambiarse de lugar, todos van en cierta armonía. De hecho, no vemos que vayan chocando entre sí. Y entonces, el sistema complejo es el conjunto y las partes que interactúan o los agentes es cada una de las aves que forman parte de este grupo. Y así podemos pensar en un sinnúmero, ¿no? Por ejemplo, en el caso que mencionaba Ami del sistema de transporte del metro, también es un sistema complejo. Los metros son, o los vagones del metro son los agentes y el sistema completo es el movimiento que se tiene. Entonces, podemos ver que pues sistemas complejos hay en todas partes, por eso es que nosotros estamos muy interesados en estudiar las propiedades de estos sistemas. Bien, por otro lado, una red o un grafo lo podemos definir como un conjunto de vértices unidos mediante aristas. Entonces, pensando en la definición que les acabo de dar para un sistema complejo, una forma de representar un sistema complejo es a través de un grafo, en la que los vértices van a ser los agentes del sistema, las aristas nos van a dar la interacción entre diferentes elementos del sistema y todo el grafo va a ser nuestro sistema complejo.
Dependiendo de la aplicación, vértices y aristas pueden tener diferentes significados. Por ejemplo, aquí les muestro una red de proteína, que es el ejemplo A. Aquí los vértices son las proteínas y las aristas son las funciones o interacciones que se llevan a cabo entre ellas para llevar a cabo determinada función en el organismo. Otro ejemplo es una red mutualista, una red bipartita de plantas y polinizadores. Y finalmente tengo un ejemplo de una red de tráfico aéreo. Entonces vemos que efectivamente una forma adecuada de representar un sistema complejo es a través de una red. Bien. Existen diferentes tipos de redes, como hemos estado viendo a lo largo del día. Si las clasificamos de acuerdo a la forma en la que se construyen, podemos clasificarlas como redes deterministas, fractales o aleatorias. Las redes deterministas y fractales, como son el ejemplo A y el ejemplo B, tienen patrones bien definidos de construcción. En cambio, las redes aleatorias no tienen un patrón bien definido de construcción. En lugar de esto, lo que tienen es un conjunto de parámetros que las definen, como puede ser el tamaño de la red o número de vértices, o el grado de los vértices, etc. Los ejemplos más conocidos de redes aleatorias son la red de Erdős-Rényi, la red libre de escala y la red de mundo pequeño, que ya se han platicado un poco de ellas a lo largo del día. También podemos considerar redes en las que sus aristas tienen dirección y pueden ser redes dirigidas y redes no dirigidas. Pero independientemente de la aplicación que le demos a una red, una forma matemáticamente de representarla es a través de su matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia se define como la matriz cuyas componentes son 1 si existe conexión entre los nodos I y J, y 0 si no existe conexión entre estos nodos, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de un grafo con 5 vértices y su correspondiente matriz de adyacencia binaria. Entonces, lo que hago es primero etiquetar los vértices para poder construir la matriz de adyacencia, después colocar unos en las entradas de la matriz correspondientes a conexión entre vértices. Por ejemplo, si vemos el vértice B, está conectado con el A y el C, entonces se coloca un 1 en la entrada BA y BC. Como esta red no es dirigida, pues la matriz es simétrica y también se colocan unos en las entradas AB y CB de la matriz. Pero ahí no tienes, ¿No tengo qué? Multiplicar, no. No, tampoco consideré aquí Pero sí lo tienes marcado en tu... creo que sí es cierto, me equivoqué en el B. Sí, un error ahí. Bueno, aquí les muestro 6 diferentes tipos de redes aleatorias principalmente y su respectiva matriz de adyacencia. Todas tienen 25 vértices. Aquí la matriz de adyacencia se ve en escala de color grises porque es una matriz de adyacencia pesada. Entonces esta escala representa los pesos que tiene la matriz de adyacencia. Pero aquí lo interesante es que si vemos, por ejemplo, la matriz de Erdős-Rényi aleatoria, la aleatoriedad de la red está reflejada en su matriz de adyacencia. Si vemos una red regular, la regularidad está también representada en la matriz de adyacencia. Y si vemos, por ejemplo, una red modular, la modularidad también está representada en la matriz de adyacencia. Entonces, lo que vemos con esto es que las propiedades importantes de un sistema se pueden reflejar a través de la correspondiente matriz de adyacencia. De manera que si nosotros estudiamos las propiedades de la matriz de adyacencia, es equivalente a estudiar las propiedades del modelo que está siendo representado por ese grafo. Para estudiar sistemas complejos a través de grafos, nosotros utilizamos 2 tipos de cantidades topológicas y cantidades espectrales. Para las cantidades topológicas, principalmente hemos utilizado índices basados en los grados de los vértices, que también ya han sido definidos hoy bastantes veces, ¿no? Entonces, una de las cantidades más importantes para nosotros es el grado de los vértices y el grado promedio de la red. También otra cantidad es el número de vértices no aislados, están definidas en estas ecuaciones,
Y bueno, aquí nada más les puse un ejemplo de una red con 6 vértices y 6 aristas, los correspondientes grados de cada vértice. El grado promedio de esta red es 2 y el número de vértices aislados es 5 porque solamente hay un vértice aislado. Y nosotros utilizamos los índices topológicos basados en los grados de los vértices, definidos por la ecuación 5, donde, como ya se comentó también por la mañana, f es una función elegida apropiadamente. El índice más básico o con el que nosotros empezamos estos temas es el índice de Randic, el cual está definido por la ecuación 6. Y aquí les muestro un ejemplo de que para esta red el índice de Randic vale 1.9855 y pues este número solamente nos ayuda a asociar un número real, en este caso, a un grafo, que puede tener diferentes significados según lo que estemos estudiando. Bien, ahora, para la parte de propiedades espectrales, nosotros utilizamos herramientas de teoría de matrices aleatorias. Entonces voy a hablarles un poco de por qué utilizar herramientas de teoría de matrices aleatorias. El caos cuántico estudia cómo la dinámica caótica se manifiesta en sistemas cuánticos. A diferencia del caos clásico, en el cual se estudia cómo las trayectorias del sistema dependen de las condiciones iniciales, en el caos cuántico lo que se busca es estudiar el espectro del sistema y propiedades estadísticas de este. En este sentido, la teoría de matrices aleatorias, los modelos de teoría de matrices aleatorias, son una herramienta clave para entender el espectro de estos sistemas y la universalidad de propiedades espectrales. Entonces, utilizando este enfoque, nosotros desarrollamos este estudio utilizando herramientas comúnmente utilizadas en teoría de matrices aleatorias, pero ahora en lugar de aplicarlo solo a sistemas cuánticos, buscamos poder aplicarlo a sistemas físicos complejos a través de matrices provenientes de grafos aleatorios. Bueno, una cantidad que se utiliza comúnmente en teoría de matrices aleatorias es la distribución entre el espaciamiento de autovalores. Bueno, nosotros decimos distribución de niveles de energía, pero es la distribución entre los autovalores consecutivos. Aquí les muestro un ejemplo de cómo esta cantidad nos puede servir para describir al sistema en estudio. Si nosotros calculamos la distribución entre espaciamiento de autovalores consecutivos y vemos que esta sigue una forma de Poisson, que es la de color verde, vemos que los autovalores están distribuidos aleatoriamente. Entonces, esto nos dice que el sistema tiene una dinámica integrable. Si por el contrario nosotros vemos que hay repulsión entre niveles de energía, que es la gráfica de color roja, esto nos indica que el sistema es caótico. Esta es una herramienta clave en sistemas cuánticos y es una de las cantidades que nosotros utilizamos para caracterizar nuestro sistema, ya que esta nos permite definir bien claros los dos regímenes, de caótico a integrable, o de localizado a localizado, o en el caso de redes, de conectado a desconectado. Bien. Los pisos significa que hay como que espectros en el límite desconexo. O sea, que hay espectralidad, que hay brechas de energía. Sí. O sea, bueno, ahorita sí, algo así. Bien. Bueno, entonces, como para resumir un poco, los sistemas físicos complejos se pueden modelar a través de hamiltonianos. Y estos hamiltonianos se pueden estudiar utilizando teoría de matrices aleatorias. Por otro lado, las redes complejas se pueden representar por sus matrices de adyacencia, y si nosotros vemos estas matrices de adyacencia como matrices aleatorias, una herramienta también para estudiarlas va a ser la teoría de matrices aleatorias. Entonces, es por eso que nosotros utilizamos herramientas de teoría de matrices aleatorias para el estudio de sistemas complejos.
Bueno, la idea central entonces de este trabajo es buscar modelos nulos que sirvan para modelar sistemas físicos reales a través de grafos y estudiar su estadística espectral y además sus propiedades topológicas. Buscamos encontrar un parámetro que nos ayude a encontrar la transición estructural, por ejemplo, de Poisson a Wigner-Dyson o de Poisson a GOE, o de conectado a desconectado, según lo que estemos buscando, y que podamos conectar también propiedades topológicas con propiedades espectrales del sistema. Bueno, aquí menciono algo que dice sin desdoblar el espectro. Esto tiene que ver con que en el caso de matrices de tipo GOE, cuando nosotros obtenemos el espectro, nos da un espectro de este tipo. Entonces, lo que hacemos es utilizar solamente una parte del espectro que es la mejor comportada, esta, y nos deshacemos de las colas, y eso es a lo que comúnmente le llamamos desdoblar el espectro. Sin embargo, esto puede ser muy difícil, o sea, nos quedamos con la parte bien comportada nada más, lo demás lo eliminamos. ¿En qué sentido bien comportada? Por ejemplo, esto está como, o sea, esto tiene un comportamiento que no se puede predecir tan fácil, como lo que mencionaba Alejandro ayer, que tenía una parte en verde, creo que lo ponías, ¿no? Que estaban muy alejados esos autovalores, y esto sí se ajustaba bien a tus datos, ¿no? A tu... Sí. Entonces es lo que se hace cuando se desdobla el espectro, pero puede ser muy complicado, como vimos ayer con él, ¿no? Entonces aquí también lo que buscamos es encontrar transiciones sin tener que hacer eso, porque puede ser muy complicado. Y bueno, esto lo hacemos utilizando pues propiedades topológicas y espectrales. En esta parte yo solamente me voy a centrar en propiedades espectrales extremales, es decir, en el mayor y segundo mayor autovalor. Bueno, voy a comenzar con el modelo base que hemos utilizado, que es el modelo de Erdos-Renyi. Aquí a lo mejor es importante mencionar que en sistemas realistas nada se comporta como un Erdos-Renyi. Sin embargo, ha sido el modelo que nos ha servido para generar nuevos modelos. Y pues, que es como el modelo para empezar a explorar, ¿no? Que creo que es lo mismo que estaban haciendo con los hipergrafos, empezar con este primero. Este modelo se caracteriza por dos parámetros, n, que es el número de vértices o tamaño de la red, y p, que es el parámetro de conectividad. P es una probabilidad de conexión entre un par de vértices. Entonces, si nosotros tenemos que P es igual a 0, todos los vértices están aislados y su matriz de adyacencia es una matriz de adyacencia 0. A medida que P crece, ¿aquí? En la pantalla. ¿Ah, sí? Ah, sí, ya. A medida que P crece, van aumentando las conexiones en la red, hasta que para P igual a 1 obtenemos un grafo completo. En este caso, de la red de tipo Erdos-Renyi, el grado promedio de la red está dado por N por P. Bien, pero algo que es importante notar aquí es que una vez que nosotros fijamos los parámetros de la red, por ejemplo, aquí yo fijé N igual a 10 y P igual a 0.9, la red que obtenemos no es única, ¿no? Más bien obtenemos una familia de redes con los mismos parámetros. Entonces, en este caso no tiene sentido estudiar las propiedades de una sola red, sino más bien lo que hay que hacer es estudiar un ensamble de redes con las mismas propiedades promedio y realizar un análisis estadístico de sus propiedades espectrales. Y es justo lo que nosotros hacemos. Pero, ¿cómo incorporamos la teoría de matrices aleatorias? Bueno, para incorporar la teoría de matrices aleatorias lo que hacemos es agregar pesos aleatorios a nuestra red. Por ejemplo, aquí, bueno, no sé si... Sí. Agregamos pesos aleatorios, pero respetando la simetría. Por ejemplo, como aquí es una red no dirigida,
pues respetamos, ¿no? Si aquí ponemos 1.36, del otro lado también. Estos pesos aleatorios provienen de una distribución gaussiana de media 0 y varianza 1, fuera de la diagonal principal. Además de eso, agregamos autoconexiones, y a estas autoconexiones también les agregamos pesos aleatorios, pero de una distribución de media 0 y varianza 2. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, lo hacemos porque al añadir estos pesos obtenemos dos casos límites bien conocidos de la teoría de matrices aleatorias. Por un lado, si tenemos vértices aislados, al agregar nuestras autoconexiones con pesos aleatorios, obtenemos una matriz diagonal de números aleatorios, que en teoría de matrices aleatorias se conoce como el caso límite Poisson. Ahí sabemos que la entropía de Shannon es 0, que una cantidad que se llama razón entre autovalores consecutivos está bien definida, y en este caso el grado de la red es 1. Bueno, contamos la autoconexión como un grado nada más. Por otro lado, si tenemos un grafo completo, la matriz de adyacencia es una matriz llena de números aleatorios, simétrica, que se conoce como el caso límite GOE. En ese caso también conocemos cuánto vale la entropía de Shannon y cuánto valen ciertas cantidades que utilizamos para caracterizar la transición entre estos dos regímenes. Y vemos entonces que el parámetro P es el que nos permite transitar entre estos dos regímenes y es lo que buscamos nosotros caracterizar. Entonces vemos que este parámetro P nos va a permitir pasar de grafos dispersos a grafos completos, y sus matrices de adyacencia van a evolucionar conforme nosotros aumentemos el tamaño de la conectividad. Bien, primero les voy a mostrar resultados topológicos, principalmente el índice de Randic. Lo que hicimos fue construir ensambles de matrices de adyacencia correspondientes a redes de tipo Erdős-Rényi para diferentes tamaños de red, como se ve acá, y diferentes parámetros de conectividad. Bueno, recuerden aquí que todos son ensambles, no es una realización. Regularmente utilizamos ensambles de 1.000.000 de matrices, entonces es una estadística un poco costosa computacionalmente, ¿no? Entonces calculamos el índice de Randic en función del parámetro de conectividad para diferentes tamaños de red, y pues observamos un panorama similar para diferentes tamaños, pero para poder observarlo mejor, normalizamos ese índice de Randic a su valor máximo, que es n/2, y ya tenemos aquí las curvas normalizadas. Y lo que observamos es que dependiendo, que todas tienen la misma forma funcional, pero dependiendo del valor P están desplazadas, del tamaño están desplazadas en el eje P. Nosotros queremos encontrar un parámetro universal para esas curvas. Entonces, para encontrar este parámetro proponemos caracterizar el desplazamiento en el eje P. Para eso calculamos el valor de P para el cual las curvas normalizadas alcanzan el valor de 0.5. Lo llamamos P asterisco y lo graficamos en función del tamaño de la red. Y lo que encontramos es que P asterisco es proporcional al inverso del tamaño de la red. Proponemos que el parámetro de escalamiento para este modelo esté dado por n por P, que si recuerdan es el grado de la red. Y entonces ahora volvemos a graficar las curvas, pero ahora en función de nuestro parámetro de escalamiento xi, que es el grado promedio. Y vemos que las curvas correspondientes a diferentes tamaños de la red colapsan una sobre otra. Entonces, este parámetro de escalamiento nos va a permitir definir bien claramente cuáles son los regímenes de, por ejemplo, aquí, en esta parte son redes mayormente aisladas, en esta son redes mayormente conectadas y tenemos un régimen de transición y lo podemos dar en función del parámetro del grado promedio. Repetimos este estudio para otros índices, el índice armónico, el de suma de conectividad, el modificado de Zagreb, que también ya lo platicaron, y el de grado inverso. Y obtuvimos resultados muy similares. Curvas correspondientes a diferentes tamaños, muy similares entre sí, las normalizamos de cierta manera, buscamos su parámetro de escalamiento y en todos los casos el grado promedio es el parámetro de escalamiento de este modelo. Aquí podemos ver todas las curvas correspondientes a diferentes índices colapsan una sobre otra si se grafican en función del grado promedio o de xi.
Bueno, ahora voy a mostrar algunos resultados que se obtuvieron para propiedades espectrales de redes de tipo Erdős-Rényi, pesadas de acuerdo a lo que les mostré hace un momento. Para esto, primero calculé la densidad espectral de redes de tipo Erdős-Rényi pesadas. Como yo acabo de ver que el grado promedio fija de cierta manera las propiedades topológicas de la red, pues espero que también fije las propiedades espectrales. Entonces, aquí grafico la densidad espectral para redes de tipo Erdős-Rényi fijando el parámetro K, que es el grado promedio. Y lo que pude observar es que para valores pequeños de K, la distribución espectral sigue una forma de tipo gaussiana, como función del grado promedio, la ecuación 1. Y cuando el grado promedio es mayor, puedo aproximarlo por una distribución de tipo semicírculo de Wigner, que depende del grado promedio de la red, que es esta ecuación número 2. Está marcada de color rojo. Vemos que a medida que el grado promedio es más alto, la correspondencia entre mi resultado semianalítico y mi resultado numérico es mejor, ¿no? Bueno, ahora estamos interesados en saber cómo se comporta el mayor autovalor de estas redes de tipo Erdős-Rényi. Entonces calculé el mayor autovalor en función del parámetro de conectividad y en función del tamaño de la red para diferentes combinaciones de parámetros. Y lo que observé es que el mayor autovalor crece cuando crece la conectividad o crece el tamaño. En particular, grafiqué el mayor autovalor en función del grado promedio de la red y vemos que también colapsa a una curva. Y entonces puedo decir que el mayor autovalor es proporcional a la raíz de 2 veces el grado promedio para valores de conectividad grandes. Es la expresión marcada en línea punteada negra, ¿no? Bien, después decidí estudiar la distribución de este mayor autovalor, normalizándolo de acuerdo a la ecuación 3, y también lo que obtuve, y fijando el grado promedio. Aquí estas son curvas correspondientes a diferentes tamaños de la red, y calculo el valor de P despejando el grado promedio, ¿no? Para que sean diferentes valores de P, pero siempre el mismo grado promedio. Y lo que obtengo es que a medida que el grado promedio aumenta, la distribución del mayor autovalor se aproxima a una distribución de tipo Tracy-Beadon tipo 1, que es lo que ya se conoce también de teoría de matrices aleatorias. Bueno, ahora también busco caracterizar la transición del régimen caótico del régimen integrable al régimen caótico. Para eso, calculo ahora la distancia normalizada entre el mayor y el segundo mayor autovalor, la cual está dada por la expresión 4. Y además de eso, calculo la razón entre los espaciamientos de los 2 mayores autovalores consecutivos. Adicional a eso, para estudiar una cantidad que tenga que ver con los autovectores, estudio la razón de participación inversa, que está definida por la expresión 6. Bueno, primero, aquí les muestro la distribución del espaciamiento entre los mayores autovalores consecutivos, fijando el parámetro K. Aquí podemos notar que una vez que el valor de K es fijo, la forma de la distribución también es fija. Y además podemos transitar del régimen Poisson al Wigner-Dyson en función del parámetro K. Después estudiamos la distribución de la razón entre autovalores consecutivos, solamente el primer y segundo mayor autovalor, y encontramos un resultado muy similar. Para valores bajos de K, está dado por la expresión número 9, que corresponde al régimen Poisson, y para valores mayores de K, nos acercamos al régimen GOE, dado por la expresión 10. Entonces vemos que efectivamente el parámetro K, que es el grado promedio, nos permite transitar entre estos 2 regímenes. Y adicional a esto, calculé la distribución del índice de participación para diferentes valores de K. Pero aquí lo hice para los autovectores asociados al primer autovalor, al segundo autovalor, al
valor a la mitad del espectro, al menor autovalor y en un promedio sobre todos los autovalores. También aquí se observa que si K es pequeño, los autovectores están localizados, si K es grande, los autovectores están extendidos, pero también podemos ver que esta transición es más notoria si solo nos fijamos en el primer, segundo o más pequeño autovector. Ahí es las componentes abajo del vector. O sea, ¿qué significa el No, este es el índice de participación y esta es la distribución del índice. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aquí vimos que el primer, segundo y menor autovector nos dan más información del sistema que si tomamos todo el promedio sobre todo el sistema. Estos resultados son muy interesantes para nosotros, ya que aquí les muestro un trabajo de mi asesor de doctorado del año 2015, en donde él encontró también esta transición, que es la que muestro acá. Bueno, ahí él le llama Xi, pero es el grado promedio de la red. Él encontró esta transición en función del grado promedio de la red, pero la diferencia es que él tuvo que utilizar todo el espectro de la red y tuvo que hacer el desdoblamiento. Entonces, para nosotros es relevante saber ahora que podemos encontrar la misma transición o las mismas propiedades utilizando solo dos autovalores del modelo, el mayor y el segundo mayor. Esto nos evita tener que hacer el desdoblamiento y además computacionalmente es más rápido utilizar solamente estos dos valores que utilizar el espectro completo. Entonces, por eso es relevante este trabajo. Bueno, y como ya les comenté, estos estudios que les mostré aquí fueron para ER2-RENI, pero en realidad hemos utilizado más modelos de red. Por ejemplo, aquí les muestro las redes geométricas aleatorias. Estas redes se construyen basándose en dos parámetros, n, que otra vez es el número de vértices, l, que es un radio de conexión, y aquí la diferencia es que se colocan los n vértices en alguna geometría dada. Aquí yo los coloqué sobre una circunferencia de radio 1. Y posteriormente cada par de vértices... Uy, no pegué. Cada par de vértices se conectan de acuerdo a un radio de conexión. Digamos, me fijo en un vértice, le dibujo su radio de conexión y todos los que caigan dentro de esa circunferencia se van conectando. Digamos, aquí hay un ejemplo de una red geométrica uniforme en la que va cambiando el radio de conexión. En este caso, la expresión para el radio promedio no es tan simple como un NP, sino que más bien está dada por esta función, que es un poco más complicada y que además está dividida en dos partes. Lo interesante de esto, o por qué quiero mencionarlo, es que nosotros realizamos los mismos estudios, pero ahora ajustando con esta función de grado promedio y encontramos los mismos resultados. Aunque la expresión está más complicada, sigue dependiendo directamente del grado promedio. Lo mismo, el mayor, segundo mayor autovalor, la PDS y la PDR siguen teniendo el mismo comportamiento, dependen del grado promedio sin importar qué tan complicada es la ecuación del grado promedio. Bien. Entonces, lo que vimos aquí es que los extremos del espectro contienen toda la información también relevante del sistema. Entonces, podemos describir o caracterizar el sistema utilizando solamente el mayor y segundo mayor autovalor. Y este nos va a permitir encontrar la transición entre estos dos regímenes. Adicional a esto, vemos que también los índices topológicos nos aportaron esa misma información. En particular, aquí les mostré el índice de Randic. Esto nos es muy útil, ya que depende de la aplicación que vayamos a darle a la cantidad que estemos estudiando. En algunos casos es más conveniente utilizar, por ejemplo, los índices topológicos, ya que computacionalmente es menos costoso porque no hay que diagonalizar matrices. Y si nos pueden dar información parecida, pues a veces es mejor utilizar solo el cálculo de índices topológicos.
Y si no, depende, si necesitamos cantidades espectrales, pues podríamos solamente utilizar los extremales de las propiedades espectrales. Y bueno, vemos que también se pudo utilizar para ER2-RENI, para RGG. Algunas de las limitaciones es que hemos visto que estos sistemas son mejores cuando el tamaño de la red es más grande, ya que para tamaños de red tipo 10 o 25, los resultados no son tan buenos. Otras cosas que debemos hacer es cambiar, ¿no? O sea, solo hemos utilizado pesos gaussianos, pero es interesante utilizar pesos no gaussianos. Algunas otras distribuciones, por ejemplo, distribuciones tipo Levy o alguna otra, para asignar pesos. También hemos utilizado hasta ahora solo la matriz de adyacencia, pero sería interesante saber qué pasa con el espectro de la matriz laplaciana o de algunas otras representaciones matriciales de redes. Bueno, puse como pasos siguientes estudiar grafos dirigidos y la dinámica sobre los grafos. Para grafos dirigidos también ya tenemos algunos resultados. Son un poco más complicados porque ahora el espectro pues, es complejo, pero ya hemos hecho algunos estudios ahí. Y pues el paso inmediato para nuestro interés es validar nuestros resultados con redes de mundo real, ¿no? Como pueden ser redes pues, físicas, redes biológicas o redes económicas. Bueno, aquí les quiero nada más mostrar rápido que nosotros hemos aplicado este enfoque a diferentes tipos de redes. Por ejemplo, en el primero utilizamos una red con pérdidas y ganancias, que lo que hacemos es agregarle canales a la red que tienen pesos complejos. Hicimos este estudio también para redes bipartitas. Bueno, este es el primer estudio que hicimos utilizando los índices topológicos, creo que es el que mencionó Arnold por la mañana. También estudiamos redes ya mutualistas. En el caso de redes mutualistas, comparamos con redes realistas biológicas nuestros resultados y obtuvimos buenos resultados. También lo aplicamos a redes geométricas no uniformes, en la que ahora la distribución de los vértices no solamente es aleatoria, sino sigue ciertas características. También lo hicimos para otro sistema con simetría PT, que son sistemas que aunque la matriz no es hermitiana, el espectro puede ser real. Para redes dirigidas, la distribución de los índices topológicos para redes aleatorias, y este es el último trabajo que solamente se basó en propiedades extremales. Y bueno, si les interesa el último trabajo, este es el link para verlo. Este es mi correo por si tienen algún interés en contactarme. Y bueno, ahí les dejé el QR de mi perfil por si quieren revisar los trabajos que tenemos en esta área. Y bueno, por mi parte es todo. Si tienen alguna pregunta o algún comentario. Ok, ¿preguntas, comentarios? Yo sí una curiosidad. ¿Qué tal? El orden computacional de esto, no supe si me lo perdí. Eso, el orden computacional de estos algoritmos, ¿por dónde anda? ¿Con el orden te refieres al tiempo o al qué? Sí, porque por ejemplo hablabas de diagonalizar matrices. Sí. Y si no me equivoco, diagonalizar matrices, el orden computacional creo que era n cúbica. Sí, sí, de Pero hecho dijiste que esto era más. Sí, dependiendo, ¿no? Justo por eso se nos hace interesante tener este parámetro de escalamiento. Porque, por ejemplo, si quieres diagonalizar matrices de tamaño 10.000, eso cuesta mucho. Pero si tú sabes que si fijas el grado promedio, puedes obtener las mismas propiedades de una matriz más chiquita, pero jugando ahora con el parámetro P, te conviene más poner a correr programas con un tamaño menor de matriz para bajar el orden computacional. Es una de las ventajas que tiene nuestro análisis de escalamiento, que te permite reducir tiempos computacionales y obtener resultados estadísticamente equivalentes. Sí. Cuando mencionaste que usabas familias de matrices, ¿de dónde salen esos datos? ¿De dónde los obtienes? O no sé, de un caso real, ¿dónde puede obtener uno mucha información para hacer un análisis de ese tipo? Bueno, más bien para generar mis gráficas, yo utilizo ensambles de matrices que yo genero.
O sea, yo fijo los parámetros, por ejemplo, en Erdos-Reni fijo N y fijo P y genero muchas matrices de adyacencia con los mismos parámetros. Ya cuando lo contrasto con redes del mundo real, pues ya tomo una base de datos, construyo su red correspondiente al modelo que yo estoy trabajando y comparo, ¿no? Calculo su índice de Randig y eso, y comparo en mi curva de escalamiento en qué parte está para poder hablar un poco del sistema realista. ¿Una otra pregunta? Josué. En el modelo de vecindades, ese cuando tomaba la distribución de los puntos es distribución uniforme sobre la superficie que consideras. Por ejemplo, en el caso que tenías el Del disco. RGG. Sí, el RGG. Sí, uniforme sobre la geometría que elegí, ¿no? De hecho, es un poco más, ahí es más complicado, por ejemplo, considerar los efectos de borde, ¿no? No puede tener el mismo grado un nodo que está al centro que uno que está en la frontera. Pero entonces es uniforme sobre la superficie. Sí, solo sobre la superficie. En este caso, el que nosotros estudiamos no es uniforme. Pero ya ese es otro modelo, que no está aquí, pero... O sea, tú puedes proponer el modelo que tú quieras, porque realmente también esto de que esté uniforme en un plano o en una geometría dada, en el mundo real no pasa así. Por ejemplo, en el caso de redes de antenas de celular, por ejemplo, para que tenga señal, lo ideal sí sería que estuvieran uniformes en todo el terreno que estamos, o en todo el estado, digamos. Pero no puede ser porque hay zonas que son inaccesibles y también hay zonas que son menos habitadas. Entonces es donde uno tiene que proponer un modelo que no sea uniforme y que más bien esté adaptado a las características del sistema. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ok, si no, entonces agradecemos a Claudia. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Nada más, yo creo que el único anuncio es que mañana temprano, porque hablan más chido mañana temprano. No hay ningún anuncio, entonces nos vemos mañana.